Ok, bienvenidos a parte 2 de Organización de la Iglesia. Ahora vamos a estudiar, en un momentito, la definición de ancianos. La iglesia existe en al menos de dos niveles. La iglesia universal, en la que Cristo es la cabeza, y la congregación local. La estructura organizativa se extiende a ambos niveles. Hemos examinado la estructura de la Iglesia Universal. Ahora veremos la organización que el Señor organizó para el ministerio en la iglesia local. El Señor dispuso que la supervisión de la iglesia local fuera administrada por ancianos, también llamados supervisores y pastores. Ahora miramos sus nombres y el significado de cada uno. Hay tres sustantivos en el Nuevo Testamento griego que describen el carácter y el ministerio de los ancianos. Presbíteros, traducido como presbítero o anciano. Esta palabra se refiere a un hombre mayor, avanzado en años, un anciano, aunque la palabra en sí mismo no tiene un significado oficial. Exhibe la dignidad del ministerio de los ancianos. La próxima es episcopos, traducido como supervisor. Más tarde, en el segundo siglo, se le llamó obispo. Se define como un hombre encargado del deber a asegurarse de que las cosas que otros deben hacer se hagan correctamente. Cualquier pastor y guardián o supervisor. En el Nuevo Testamento, el término se usa para referirse a los ancianos, denotando la cuidado vigilante que deben ejercer. Hechos 20, 17 y 28. Enviado, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Una traducción más literal de 1 Timoteo 3:1 es: si alguno aspira al cargo de supervisor, desea una buena obra. No hay ninguna palabra en este texto que pueda ser traducida adecuadamente como cargo. La palabra supervisor o obispo no transmite la idea de un cargo o un título, sino la descripción del trabajo del anciano, el ministerio de la supervisión espiritual de la congregación local. La próxima es pomei, traducido correctamente como pastor. En todo el Nuevo Testamento se traduce solo una vez por la palabra pastor, Efesios 4:11. El verbo poimaino se usa de manera análoga para referirse a los ancianos que pastorean la iglesia, como un rebaño, Hechos 20:28. Estos términos designan el mismo grupo de ministerio. Las tres palabras griegas, presbíteros, episcopos y poimein, de las cuales traducimos como anciano o presbítero, supervisor o obispo y pastor, todos se refieren al mismo grupo de ministerio de hombres. Hechos 20, 17 a 35, este pasaje utiliza una forma de cada una de las tres palabras griegas en referencia a los ancianos. Pablo llama a los ancianos
presbúteroi de la iglesia, en Éfeso, versículo 17. Cuando lleguen, él se dirige a ellos y les encarga que tengan cuidado de sí mismo y de todo el grey rebaño en medio de la cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos o episcopos. Tenga en cuenta que los ancianos son abordados como obispos. Pablo continúa diciendo a los ancianos que deben pastorear o poimainein la iglesia de Dios. Se instruye a los ancianos que quienes Pablo llama obispos a pastorear la iglesia. Las tres palabras se usan en referencia a los ancianos de Éfeso. El Nuevo Testamento no hace ninguna distinción entre ancianos, presbíteros, obispos y pastores. Son el mismo grupo de hombres abordados desde el punto de vista de su edad, ancianos, y desempeño ministerial, obispos que pastorean la iglesia. Los términos pastor y obispo o supervisor no deben considerarse como títulos, sino como términos que expresan su descripción bíblica del trabajo. Tito 1, 5-7, al establecer las cualificaciones de cada anciano, Pablo dice que debe ser irreprensible, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios. Pablo nos dice que los ancianos son los obispos o supervisores de las iglesias locales. Primero Pedro 5, 1 y 2, una vez más, las tres palabras se usan en referencia de los ancianos. A los ancianos presbúteros que están entre ustedes los exhortó. Pastoreen o poimenate la grey rebaño de Dios que está entre ustedes, sirviendo como supervisores o episcopontes. Pedro está de acuerdo con Pablo en que los ancianos, pastores y supervisores se refieren al mismo grupo de ministerio. Los predicadores no son pastores. El Nuevo Testamento no se refiere a sus evangelistas como pastores. El único verso en el Nuevo Testamento donde la palabra poimein se traduce como pastor hace una distinción muy clara entre los evangelistas que son predicadores y los pastores. Efesios 4:11. Y él mismo dio a algunos ser apóstoles, algunos profetas, algunos evangelistas y algunos pastores y maestros. Los ministerios del pastor y el predicador están claramente separados aquí, aunque los predicadores también pueden servir como ancianos. 1 Pedro 5:1. Y mientras que los ancianos también pueden ministrar como predicadores, 1 Timoteo 5:17, no podemos equiparar adecuadamente a los pastores con los predicadores. Algunos pueden considerar al predicador como local como el pastor y un evangelista como el predicador itinerante. El Nuevo Testamento no dice esto. Pablo había dejado originalmente a Timoteo, quien era un evangelista, segundo Timoteo 4:5, en Éfeso para una tarea especial. Él le instruye a permanecer en Éfeso para que puedas ordenar a algunos que no enseñen ninguna otra doctrina. 1 Timoteo 1:3. Timoteo debía permanecer allí indefinidamente para cumplir la tarea.
Tal periodo de servicio podría durar años. La edad de un anciano. En la sociedad griega romana en la que vivió y escribió Pablo, se consideraba que la edad de un anciano comenzaba alrededor de los 40 años. La sociedad en los tiempos del Nuevo Testamento veía el cuadragésimo año como el fin de la juventud de un hombre y el ingreso a una categoría de edad que ya no le permitiría ser reclutado en el ejército. William M. Ramsey, un respetado historiador de la Iglesia, observó que la palabra juventud se refería a un hombre adulto, estrictamente un hombre adulto en edad militar. También declaró la palabra juventud en el uso más estricto del griego comienza alrededor de los 20 y termina con el acercamiento a la vejez. Barclay escribe, la palabra que se usa para juventud o neotes puede describir a cualquier persona en edad militar, es decir, hasta los 40 años. Esta concepción de la edad está documentada en The Interpreter's Bible, una Biblia de versión inglés. La juventud se sabe que se ha aplicado a hombres adultos en edad militar hasta los 40 años. El versículo de Pablo, que nadie te menosprecie por ser joven, 1 Timoteo 4:12, generalmente se ha considerado que se refiere a que Timoteo tenía entre mediados y finales de los 30 años. Por lo tanto, Marvin Arvidsson señala, Timoteo probablemente tenía entre 38 y 40 años en este momento. Aunque podríamos haber preguntado por qué se consideraba a Timoteo joven a esa edad, la investigación histórica ha explicado el asunto. La edad de un anciano parece bastante clara. Nadie habría sido considerado un anciano en la iglesia en tiempos bíblicos hasta que tuviera más de 40 años. Ok, cambiamos el número de ancianos dentro de una iglesia local. Cuando se refiere al liderazgo de ancianos en una iglesia local, el Nuevo Testamento siempre habla de una pluralidad de ancianos. Esta es una característica distintiva y el ejemplo seguido por las iglesias del Nuevo Testamento. Un número plural de ancianos fue designado para cada una de las iglesias en Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, Hechos 14, 20 a 23. La iglesia de Jerusalén tenía un número plural de ancianos, al igual que la iglesia de Éfeso. La iglesia de Filipos tenía obispos y diáconos. La iglesia de las Tesalonicenses tenía varios quienes estaban sobre la iglesia, cuyo trabajo era velar para la conducta adecuada de los hermanos. Estos debían ser estimados en gran manera, con amor causa de su trabajo. Primero Tesalonicenses 5, 12 a 15. Hechos 14, 20 y 23. Después de haberles designado ancianos en cada iglesia, en Listra, Iconio e Antioquía, y después de orar y ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos 20, 17. Desde Mileto envió a Éfeso
y llamó a los ancianos de la iglesia. Hechos 15, 2. Por lo tanto, después de que se produjera una gran controversia y discusión por parte de Pablo y Bernabé con ellos, se decidió que Pablo y Bernabé, junto con algunos otros, subieron a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y ancianos. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos o ancianos y diáconos, quienes estaban sobre la iglesia, se definen aún más en Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Pablo deja a Tito en Creta para arreglar lo que aún falta y establecer ancianos en cada ciudad, como yo te mandé. Tito 1:5. La pluralidad de ancianos en cada una de estas iglesias locales se debe a la enseñanza de los apóstoles que los establecieron. No hay excepción a esta estructura en el Nuevo Testamento. Este diseño apostólico de las iglesias locales es parte del ejemplo que debemos mantener, 2 Timoteo 1:13. Mantén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Pablo predijo que entre los propios ancianos surgirían hombres hablando cosas perversas para alejar a los discípulos tras ellos. Hechos 20, 28-31. Sin excepción, no hay enseñanza o ejemplo en el Nuevo Testamento de un obispo sobre el cuerpo universal de Cristo o sobre varias iglesias o diocesanas o incluso sobre una sola iglesia local. Ahora hablamos de la autonomía de la iglesia local. Quiero detenerme por un momento y discutir el tema de la autonomía de la iglesia. Hay muchos grupos religiosos que mantienen un sistema jerárquico complejo de un obispo gobernante sobre muchas iglesias. Esto va en contra directamente de la enseñanza del Nuevo Testamento y los ejemplos que el Nuevo Testamento ha establecido. El Nuevo Testamento presenta la autonomía de cada iglesia local, ya sea que tengan ancianos o no. La autonomía de la iglesia local significa que cada iglesia local se gobierna a sí misma. Esto expresa la enseñanza del Nuevo Testamento de que el gobierno de cada iglesia local está limitado a los límites de su propia membresía. El discurso de Pablo a los ancianos de la iglesia de Éfeso revela que su supervisión estaba limitado a la iglesia de Éfeso. El hecho de que Pablo llamara a los ancianos de la iglesia en Éfeso, Hechos 20:17, apunta a que los límites de esa iglesia eran el límite de su supervisión. Al dirigirse a ellos, Pablo dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Hechos 20:28. Su supervisión se extendía solo a la iglesia en Éfeso. Igualmente, las instrucciones de Pedro a los ancianos enfatizan las limitaciones de la supervisión de los ancianos de tres maneras.
Primero Pedro 5, 1 y 3, ruego a los ancianos que están entre vosotros, apacentad la grey o rebaño de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El rebaño de Dios que está entre ustedes. Esto restringe la supervisión de los ancianos al rebaño o iglesia local que ellos pastorean. Los encomendados a ustedes. Aquellos encomendados a estos ancianos son los miembros de la iglesia local, entre quienes estos ancianos sirven. Ejemplos para el rebaño. Es razonable que los miembros de la iglesia tengan el ejemplo de sus ancianos ante ellos. Ningún anciano puede ser un ejemplo de un pastor compasivo o ayudador si no está disponible. Autonomía local en iglesias con o sin ancianos. Las iglesias locales en el Nuevo Testamento se someten en la autoridad de las enseñanzas de los apóstoles. Cada iglesia era responsable de mantener independientemente su propio respeto por la autoridad de la palabra de Dios. La iglesia local seleccionaba a sus propios ministros, Hechos 6, 1 a 6. Los propios apóstoles delegaron esta autonomía. La iglesia local elegía a sus propios misioneros por instrucción del Espíritu Santo. Hechos 13, 1 a 3. Se instruyó a la iglesia local para juzgar y disciplinar a sus propios miembros. Mateo 18, 17, 1 Corintios 5, 1 a 13 y 2 Tesalonicenses 3, 6 a 15. La iglesia local debía resolver sus propios problemas internos. 1 Corintios 5, 1 a 5. Cada iglesia local era responsable de responder a la instrucción del Señor. Apocalipsis 2, 1 a capítulo 3, 22. Al final del discurso de Cristo a cada una de las 7 iglesias locales de Asia, se instruyó a todos los cristianos a oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cada iglesia abordada era responsable de mantener su lealtad a Cristo y de arrepentirse de sus propios errores. Este es el patrón para todos los cristianos y todas las iglesias locales. Earl D. Radmacher está de acuerdo. Él dijo, todo gobierno de la iglesia en el Nuevo Testamento se aplica solo a los cuerpos locales. La autoridad de la iglesia local es final en lo que respecta a sus propios asuntos. Ver Mateo 18, 17. No hay una corte superior. Si no los oiré a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oiré a la iglesia, tenle por gentil y publicano. La ausencia de un gobierno terrenal centralizado entre las iglesias del Nuevo Testamento y la responsabilidad de cada iglesia local de mantener el patrón de la enseñanza de los apóstoles insiste en la autonomía de cada iglesia local. La autonomía de la iglesia local es la válvula de seguridad, como tiene una olla de presión contra la apostasía a gran escala. En resumen, en la estructura organizacional de la iglesia local se designa una pluralidad de ancianos para supervisar sus asuntos.
El límite de su supervisión se limita a los miembros de esa iglesia local. Todas las iglesias son autónomas bajo la autoridad soberana de Cristo, tal como se expresa en el Nuevo Testamento. Otra vez, vaya al ebienlinea.com, toque el botón de organización de la iglesia y puedes descargar el libro y todas las carpetas y material a esta clase.